Creo que están con un caso clínico. ¿Qué más? ¿Qué más te llama la atención? Ya la presión parte del oxígeno, la PO2, está bien, se espera que un paciente ventilado de la forma que ventilado allá esté, ¿ya? ¿Cómo te llama la atención esto? Bicarbonato, ¿ya? La glucosa que tiene, ¿ya? ¿Cuánto es lo normal de la glucemia? No, con 60 tengo, no sé. No era 70. De 70 a 100 aproximadamente. Esta es una paciente joven, pero les digo, habíamos visto que todo estrés te dispara la glucosa, ¿verdad? Todo tipo de estrés te dispara la glucosa. Todo paciente que entra en cirugía está con glucosa alta. Ahí está bárbaro. ¿Por qué? Porque los pacientes que entran a cirugía manejan glucemia de 150, 130, si no es diabético. Si es diabético, a veces arriba de 200. ¿Por qué? Porque la cirugía es un estrés para ellos. Entonces la glucosa tiende a aumentar. Ahí está abajo. Lo que quiero que presten atención es a esto, porque en base a esto es la clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene? De acuerdo a sus conocimientos, de fisiología. Fisiología no. Esto es hipocalcemia. Y el cloruro hipocalcemia, hipocaliemia, caliemia, porque caliemia con K significa hipotasia, ¿ya? Hipercloremia, eso no es lo más importante en este momento porque todavía es aceptable, son valores aceptables. El calcio sí, porque yo lo tomé en cuenta, porque esta paciente le sido transfundida, ¿ya? ¿Qué pasa si un paciente es transfundido? Por ejemplo, hemoglobina de 11, hemoglobina de 11, si no está orinando, ¿qué hace? Cuando transfundimos, ¿sabes qué transfundimos? Glóbulos. En este caso solo transfundido glóbulos rojos. ¿Qué creen que pasa? Bueno, ya no han debido llevar esto. Pero ¿qué pasa? La sangre, ahí se llama paquetes globulares, le ponen citrato para que no se coagule, no se adhiera, ¿ya?
Bien. Vamos a ver, entonces vamos a llegar a la conclusión que tenía mi paciente. Así como diagnóstico grande, ¿qué tiene? Empecemos, tiene ácido. Tiene un ácido. Probablemente respiratoria, porque ¿quién determina si es respiratoria o no? ¿Qué tipo de ácido hay? Metabólica y respiratoria. ¿Quién determina si es respiratoria y quién determina si es metabólica? Ya, eso puede ser una complicación de la diabetes. ¿Cómo? Si no me equivoco, o era por la elevación del oxígeno, para mayor eliminación del dióxido de carbono. Estamos con una acidosis, sí, todos de acuerdo, ¿verdad? Tiene un pH de 7. Muy ácido. De hecho, es una paciente que puede parar, sí, esta era una viejita que hacía parar. Ha compensado, es metabólica, es muy probable que sea respiratoria. O sea, si es respiratoria, ¿quién está bajo la mina? ¿Quién determina la acidosis o la alcalosis metabólica? El bicarbonato. Este me va a determinar la acidosis o la alcalosis respiratoria. El bicarbonato me va a determinar la acidosis o la alcalosis metabólica. ¿Ya? Si el bicarbonato está alto, ¿qué me producirá? Una alcalosis. ¿Este pH qué tiene que hacer? Tiene que subir todo lo que es por arriba 7 puntos, ¿cuánto? 7 puntos, ¿cuánto? 7. Lo normal es de 7.35 a 7.45, ¿no ves? Es un rango muy cortito. Entonces, si yo tengo por arriba de 7.45, estoy hablando de alcalosis. Si hablo de 7.35 para abajo, estoy hablando de acidosis. Mi país está por 7. ¿Ya? Se podía parar, claro que podía parar. Además, estaba impotente, estaba angústia, no estaba orinando. ¿Ya? ¿Cuántas horas? No sabemos. Es una primera llamada que he hecho porque me dice, al entrar, la residente ya como me conoce, me tiene miedo, me dice, no estoy orinando. Le has pedido la gasometría porque yo ya ayer le dije, el día antes le dije, esta paciente le van a hacer esto, porque yo no voy a recibir esta paciente más. Le van a pedir gasometría transoperatoria, de forma que como yo voy a manejar, ¿ya? Porque si es respiratoria es culpa mía. ¿Por qué? Porque yo estoy manejando la respiración, la ventilación, porque el paciente está dormido. Yo programo el ventilador cuando le voy a dar el volumen, cuando le voy a dar la frecuencia respiratoria. Y yo con eso manejo CO2. ¿Ya? Entonces le pide la gaso y viene así. Y me dice, me está orinando. ¿Cuántas horas me está orinando? Y no sabía cuántas horas me está orinando. ¿Por qué? Porque le pusieron la sonda a las 7 de la mañana. Y la paciente no le preguntaba a qué hora iba al baño la última vez. Entonces puede que cuando entre al quirófano ya tenga orina en la vejiga. Si le ponen la sonda, va a vaciar la vejiga. Entonces, ¿qué hago yo cuando empezamos este tipo de cirugía? Le hago poner sonda media hora y hago vaciar la bolsa. Y de ahí se empieza a cuantificar por hora. ¿Cuánto era la diferencia horaria? ¿Ah? ml por kilo por hora. ¿Ya? Entonces yo empiezo a cuantificar por hora. Pero ellos que habían hecho no. A eso de las 8:30 de la mañana tenía 500 y yo llegué a las 2 de la tarde y seguía teniendo 500. ¿Ya? No orinando nada. ¿Cuántas horas? No sabía.
Y ustedes, chicos, van a tener ese tipo de pacientes. Así sean médicos generales, salvo que sean, como les digo, dermatólogos o trabajen en el GES. Si trabajan en cualquier especialidad en el hospital o en una clínica donde no haya mucha especialidad, van a tener este tipo de pacientes que van a tener este sistema alterado en alguna parte. Cuéntenme qué es el sistema renina-aldosterona antes de que yo les empiece a mostrar. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el sistema? Es un resumen, pantalla de lo que es el sistema renina-aldosterona. ¿En qué consiste? ¿Ah? Va por ahí ya. ¿Cómo es? ¿Solo? ¿Cómo es? Para aumentar la reabsorción, ¿no? Ya, por ahí. ¿Cuál es el objetivo? La presión, pero la aldosterona es Chicos, ese sistema no se lo tienen que olvidar nunca. ¿Ya? Nunca. Es el que ustedes tienen que actuar. Porque yo les dije, a la hora de ponerle, de sacarle fotografía, porque yo les digo, uno, este paciente no puede estar mal así. Dos, nosotros para eso, ahí tenemos que entrar nosotros a actuar para corregir eso. Porque ese paciente está con esos resultados con nuestra culpa. ¿Ya? Porque no estamos haciendo cosas. Sí, la triada tiene que ver la triada de la muerte, porque cuando entra una cirugía grande, no olviden, chicos, les voy a prometer que voy a conseguir fotos. ¿Saben cómo era la incisión? Era así. Era todo esto allá. La víscera está afuera. Entonces, esta paciente se enfría, entra en la triada de la muerte. ¿Ya? ¿Cómo era la triada de la muerte, compañera? A usted. Era frío, acidosis y no recuerdo cuál más era. Ya. Hipotermia, Acidosis y coagulopatía. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué se acuerda del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Atiendan a su compañera un poco más fuerte. Las células extracelulares del riñón producían la renina. Esa iba al hígado y del hígado mediante el angiotensinógeno se convertía en angiotensina 1 y estas iban al pulmón y la hormona convertidora de angiotensina se convertía en angiotensina 2 y de ahí Ya, bien, muy bien. Muy bien, ya le faltó llegar de nuevo empezó en el riñón, tiene que volver al riñón, ya, y vamos a ver cómo, qué es lo que le pasó a nuestro paciente. Ya. Lo que decía su compañera es que en el riñón, en las células extraglomerulares, lo que van a hacer, van a detectar cuánta sangre está llegando a la arteriola aferente de la nefrona, ¿ya? A la arteriola aferente. Si llega mucho o llega poco. Si llega poco, ¿por qué creen que en esta paciente estaba llegando poco? Miren aquí los datos de todo esto. Por la hipotensión. La hipotensión hacía que a la arteriola aferente
llegue poco volumen. Entonces, ahí el aparato yo está glomerulando, ella hay que hacer algo, subir esa presión. Entonces empieza a liberar renina, ¿ya? ¿Qué hace la renina? La renina va a catalizar el hígado, ¿ya? A convertir lo que dice su compañero, el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ya? Esa angiotensina 1 no es la forma activa de la angiotensina. Esta angiotensina 1 en el pulmón, ¿ya? Aquí en el hígado se producía, se convertía en angiotensina 1. Luego tenía que ir al pulmón para que en el pulmón se convierta a través de esta, la enzima convertidora de angiotensina, y esa la van a ver siempre. Porque va en farmacología y todo un capítulo de los IECA se llama. ¿Ya? Los IECA, ¿no? Y han debido escuchar todos los que tienen alguna hipertensión en la familia toman algún IECA. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Este IECA es un fármaco que es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces la ECA es la enzima convertidora de angiotensina. En el pulmón va a convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la activa, que es la forma activa. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a actuar? Esta va a venir, la angiotensina 2, va a hacer lo que decía el compañero de luz. Va a retener sodio, va a producir vasoconstricción, va a retener sodio y va a retener agua. ¿Ya? Entonces, de esa forma va a hacer que suba la presión arterial. Ahora, aquí ya hemos visto que nuestra paciente, esto está jugando un papel importantísimo en ese sistema adrenal-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Ahora, para entrar otras cosas más en juego. Si produce vasoconstricción y si retiene sodio y agua, es obvio que no va a haber diuresis, no va a orinar. Por eso yo como médico tengo que saber, no está orinando, algo está pasando. Yo tengo que corregir esto, tengo que ver cómo está esto, ¿ya? Y tengo que ver cuánto ha sangrado el paciente, porque una de las causas para que esta presión baje y desencadene todo aquello es que la hipovolemia, ¿ya? Entonces esa paciente tenía suficientes motivos para hacer hipovolemia. Uno era el sangrado con la cirugía, ¿ya? Entonces, porque hay grandes vasos ahí, yo no estuve en la cirugía, no sé, pero cuando llegué más o menos teníamos calculado de unos 1200 ml de sangrado, que es mucho, ¿ya? Es mucho. Esta paciente pesaba 64 kilos. Entonces, había sangrado más o menos 1200. Ahí teníamos ya una causa para esa hipotensión. Además, tenemos pérdidas insensibles. ¿Se acuerdan cuando hizo equilibrio de líquidos? ¿Por dónde perdemos líquidos nosotros? El sudor, en este caso ya no estaba funcionando. ¿Qué más? Salivación. En la salivación, en las heces, en la orina. ¿Ya? En este caso de todo lo que hemos mencionado, que está bien, condiciones fisiológicas para que no vamos a ir, pero en este caso ella no estaba orinando, no estaba sudando, no estaba defecando. ¿Ya? Entonces teníamos que buscar nosotros otras pérdidas y tenemos que compensar eso. Uno era el sangrado, otra era la respiración, porque nosotros conectamos mucho, la mayoría ya entra a quirófano, ¿verdad? Todos han debido entrar a quirófano. Han visto que el paciente ventilado está conectado a muchos tubos, entonces ahí se pierde mucho líquido por la parte respiratoria. Y además, teníamos esa gran incisión que yo les comentaba con todo esto, ahí tienen una pérdida enorme, insensible de agua. ¿Ya? Entonces ahí teníamos ya más motivos para que esta paciente esté haciendo una hipovolemia. Todavía no está en shock, pero está con hipovolemia. ¿Ya?
pero hay etapas del shock, han debido verlo, ¿ve? Hay una etapa que es reversible, que estaba en esta etapa la paciente para manejarlo, puede manejarlo y se puede revertir esto, antes de que entre la etapa irreversible. Entonces, en condiciones normales, ¿qué va a pasar con nosotros cuando nos despertamos? Tenemos un signo de alarma y de defensa que es la sed, ¿no ves? Entonces, nosotros cuando tenemos sed, tenemos que hidratarnos. ¿Por qué? Porque si tenemos sed y pasamos unas horas con sed y luego primero, ¿van a tener ganas de ir a orinar? No. ¿Qué pasa cuando se resfría y tiene fiebre? Orinan poquísimo, o no orinan. Y cuando van y orinan, ¿cómo es? Súper caliente. Exacto. Está colúrica, ¿ya? Está muy concentrada. Entonces, eso es otro signo de deshidratación. Entonces, primero, tienen sed, ustedes no toman bebidas azucaradas que no les hidratan, porque son hiperosmóticas, tienen más azúcar que agua, por eso está totalmente prohibido en los niños con diarrea, porque como es hiperosmótica, más bien arrastra agua en vez de hidratante, ¿ya? Entonces, nosotros anulamos esto y entra en acción esta otra, que es ¿quién? ¿Quién es ella? Salud. ¿Ah? Es la hormona antidiurética. ¿Dónde se produce, dónde se secreta la hormona antidiurética? En la neurohipófisis. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos hemos pasado de esto, de la sed, va a pasar aquí a la hormona antidiurética. ¿Ya? Ahora, ¿qué función tiene la hormona antidiurética? Tiene la función de aumentar la concentración de la orina, retiene líquido. Entonces, si yo tengo a mi paciente con estrés, que ya habíamos visto que por esto se altera, se pone en marcha el sistema de drenaje intestinal, y además se pone en marcha que es, no les voy a dar los detalles de manejo netamente anestésico, que también influyen en esto, pero sí, en esa paciente también tenía activada la hormona antidiurética. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué pasa cuando beben? Hay veces eso sabe. Excelente, ¿por qué? Ya, es diurético, sí. Por osmosis, por volumen. ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? ¿Qué más hace trago? Claro, el alcohol. Claro, deshidrata. La deshidratación, la consecuencia ya final. Es diurético por el volumen, por la osmosis. ¿Qué más? No inhibe Inhibe la hormona antidiurética. El alcohol inhibe la hormona antidiurética. Ahora, conciencia, van a decir por qué están orinando mucho cuando toman. ¿Ya? Entonces el alcohol inhibe la hormona antidiurética y eso va a hacer que también estas personas que están bebiendo vayan a orinar al baño más.
el estrés también puede poner en marcha esta hormona antidiurética. Y este aparato revista glomerular para secretar renina, el paso número 1 de todo el sistema renina, también se pone en marcha bajo estrés. Y aquí ya tenemos dos grandes motivos de por qué el estrés produce hipertensión, el estrés mantenido. Y aquí nos falta un componente importante. Entonces, para hacer una hipertensión arterial, yo tengo uno que el estrés me va a producir aumento en la liberación de hormona antidiurética. ¿Lo ven? Me va a producir activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque esta renina en la parte glomerular aumenta su secreción con el estrés. Me falta uno principal, importante, ¿no? Que habíamos visto en la primera clase. No más importante. ¿Quién? Para que yo pueda hacer hipertensión. Que ese día me acuerdo que salí de patar, el cortisol, ¿por qué? Estrés. Entonces, el estrés, ese modo alerta que nosotros vivimos siempre, va a hacer que aumente mi cortisol. Y este cortisol va a producir vasoconstricción. Y de nuevo sigue aumentando o iniciando al sistema renina, angiotensina, aldosterona. De ahí por qué nosotros hacemos hipertensión, no solo por tener sobrepeso y vida sedentaria, sino esta es otra causa de por qué el estrés nos puede producir hipertensión. ¿Ya? Ahora, esto ya lo han visto en fisiología, ¿ya? Hiponatremia, hipernatremia, el sodio bajo, el sodio muy alto. ¿Qué condiciones van a producir hiponatremia? Fíjense que hay causas hipovolémicas, hay pérdidas renales o digestivas, las náuseas y los vómitos pueden producir hiponatremia. El hipotiroidismo, en este caso, por ejemplo, la hipervolemia, la retención de agua por algún motivo, la retención de agua va a producir una hiponatremia ficticia, se llama por dilución, ¿ya? Si aumenta el agua, ese sodio no aumenta, entonces hay una hiponatremia por dilución, y hay diferentes causas. Ustedes van a ir viendo a medida que vayan pasando las clínicas cada una de estas enfermedades. ¿Ya? ¿Qué puede haber? Es inespecífico. Nosotros hemos tenido, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume para bajar de peso, ¿ya? Y lamentablemente es más frecuente en las mujeres. Esas fármacos que nos venden, que nos prometen bajar de peso en semanas, mucho cuidado, porque nos producen alteraciones de nuestro equilibrio hidroelectrolítico. Chicos, hemos tenido una paciente, hija de una enfermera de 21 años, ha fallecido por una hiponatremia severa que ha hecho por consumir. Al final nunca se supo qué fue exactamente lo que consumió para bajar de peso. ¿Ya? Entonces cae la hiponatremia muy complicada de manejar, porque tiene una terapia intensiva, se hace un manejo muy controlado, lento, no todos los pacientes responden bien. Entonces esta paciente ha fallecido. Y fíjense que la hiponatremia, ¿qué hace? Produce náuseas, produce vómitos, lo que agrava más todavía esa hiponatremia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? El manejo es muy controlado, tiene que ser especializado. Muchas veces, la mayoría llegan a terapia intensiva y lo que es más difícil, fíjense, como sus signos y síntomas son inespecíficos, entonces muchas veces se les puede pasar por alto. Buscamos cualquier otra enfermedad. ¿Ya?
La hipernatremia, eso puede ser producido por, al contrario, fíjense que en la hipo y en la hiper puede haber convulsión, va a haber alteraciones de la conciencia. Entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que saber identificar, pero si nosotros no la pensamos, nunca la vamos a buscar. Y en cambio el potasio nos da un poco más de pautas, ¿ya? Porque yo les hablo desde el punto de vista fisiológico, porque nosotros a todos los pacientes les monitoreamos, a todos les ponemos el electrocardiograma. Entonces, el potasio siempre me va a producir señales o me va a dar signos en el electrocardiograma. ¿Quién me dice qué puede producirse en el electrocardiograma? ¿Cómo yo lo voy a dar cuenta que puede tener una hiperpotasemia? Una bradicardia, una arritmia. Sí, puede ser, pero hay una característica. Ondas testicudas. ¿Ya? Si yo veo yo le conecto a mi paciente, ¿por qué les digo? Porque ahora, antes tener un monitor era un lujo, pero ahora hay monitor en todos lados. Y usted le dice que ya van a conectar a mi paciente al electro, y si ustedes ven una onda testicuda, háganme un hemograma. Además que tengo que asociar con todo lo demás que tiene, está ocluido, está vomitando, está con problemas renales, no está orinando, ¿ya? Porque si no está orinando, este paciente puede hacer hiperpotasemia. Entonces, todas las cosas yo tengo que ver para saber dónde buscar. Y fíjense que el pH obviamente va a incluir, Dijo la onda T o onda T. la Onda T. onda testicuda, ¿ya? Característica de la hiperpotasemia, y de esa forma usted se puede orientar rápido para ir a ver qué buscar. Entonces, aquí tienen alteraciones de potasio, aquí están. Pueden desencadenar arritmias letales y por supuesto que pueden desencadenar claro que puede haber paro. ¿Qué? Inyección letal. Claro, la utilizan también para algún día lo voy a llevar a la cirugía cardíaca, ¿ya? Un hito puede ir. Entonces, a ver, si tengo videos aquí, tengo videos de las cirugías, a mí me encanta filmar cuando lo paramos al corazón, ¿ya? Cuando se lo para, el corazón no se puede operar con el corazón funcionando, ¿no ves? Cuando se lo para el corazón, lo paramos con potasio. Le ponemos una solución hiperpotasémica en la circulación coronaria, ¿ya? Entonces le ponemos ahí una solución hiperpotasémica en la circulación coronaria y el corazón se para. Cuando queremos que funcione de nuevo, retiramos eso y el corazón empieza a latir. Entonces, la hiper o la hipopotasemia puede desencadenar arritmias letales. Ese paciente se puede morir claro. Entonces, si yo lo tengo que sacar del paro, tengo que pensar cuál ha sido la causa del paro y empezar a corregir. O lo que es mejor todavía, saber identificar antes de que ocurra y corregir. ¿Ya? Fíjense, yo por eso les digo a los residentes, si tienen un paciente que ha estado vomitando porque está ocluido, está distendido, por ejemplo, un paciente con apendicitis, si ha habido perforación, ha hecho peritonitis, está con el abdomen irritable, está vomitando, yo le debo pedir un ionograma para ver cómo está ese potasio, para ver cómo está ese
saber cómo está y saber cómo manejarlo. Yo le digo a nosotros, los ciudadanos dicen, pero le pides para pasar el tiempo, ¿no? Yo le pido para saber cómo manejarlo. Porque hay fármacos que yo puedo y no puedo usar dependiendo cómo esté su ionograma. Otra cosa, fíjense cómo está el calcio, así está bien, está constituido. Si yo tengo una hipocalcemia, ¿y cómo influiría eso en el miocardio? ¿Se acuerdan el mecanismo de Frank Starling? Mientras más volumen, más fuerza de contracción, sí, va por ahí. Y hace más referencia a la fibra miocárdica, ¿ya? Mientras más, es como un elástico, ustedes lo estiran, mientras más lo estiran y lo sueltan, más fuerte les va a golpear. ¿A ver? Entonces, la fibra miocárdica pasa lo mismo en el mecanismo de Frank Starling. Mientras más se estira, y una de las causas para que se estire el volumen, ¿ya? Mientras más se estira, con mayor fuerza se va a contraer, más volumen va a bombear de sangre en la sístole. Pero eso se ve afectado, ese mecanismo de Frank Starling, se ve afectado si yo tengo una hipocalcemia. Y mi paciente ya tenía hipocalcemia y tenía otro motivo para seguir teniendo presión arterial baja. ¿Ya? ¿Qué más? Esto ya a largo plazo, las alteraciones del fósforo, las alteraciones de la hormona paratiroidea. ¿De qué se encarga la hormona paratiroidea? De un electrolito especial se encarga la hormona paratiroidea. Del calcio. ¿Quiénes hacen hipoparatiroidismo? ¿Quién me dice? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Quiénes hacen hipoparatiroidismo? La hormona paratiroidea se encarga del metabolismo del calcio. Excelente, muy bien. ¿Quiénes hacen hipoparatiroidismo? ¿Ah? No, porque ¿dónde están las paratiroides? Su nombre lo dice, ¿no ves? Si yo tengo mis tiroides aquí, las paratiroides están aquí. ¿No ves? Así. Paratiroides. Al lado de la tiroides. Entonces, si mi paciente tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo, afecta a la tiroides. ¿Ya? Afecta a la tiroides. Puede crecer, sí. Puede crecer, pero sigue afectando a la tiroides. ¿Cuándo me haría hipoparatiroidismo? A ver, piensen. Lo pueden deducir de eso, solo mirando eso. ¿Ah? Ya, en el cáncer. ¿Por qué? Sí, es lo más frecuente. Pacientes que hacen cáncer de qué? Cáncer de tiroides. ¿Sí? Pacientes que hacen cáncer de tiroides hacen hipoparatiroidismo. ¿Cuándo? Y eso lo tienen que pensar siempre.
Y ya no va a haber relación. Digo, al fin es lo que yo hago. Yo trabajo con cirugía oncológica. ¿Qué va a pasar si tiene cáncer? Le sacan la tiroides. Nada. ¿Y pueden dejar las paratiroides? No. Entonces, un paciente que hace sea de tiroides no se afectan las paratiroides, pero las tienen que sacar esa tiroides y no se puede dejar las paratiroides. De hecho, ni se las puede reconocer anatómicamente en el campo quirúrgico, ni se las puede reconocer. Entonces, le vuelven la tiroides y le sacan porque tiene un cáncer. Al par de semanas viene la paciente con unos calambres impresionantes. ¿Por qué? Porque este calcio, la hipocalcemia, va a producir incluso tetania en ese tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces hay que tratar. El paciente va a ser hipoparatiroidismo. Esa es la principal causa de hipoparatiroidismo, si no es netamente hormonal. ¿Ya? Ahora, ¿tiene que ver el fósforo? Por supuesto que tiene que ver el fósforo en el metabolismo del calcio y los pacientes insuficientes renales, ¿ya? Fíjense. Entonces, esta hormona paratiroidea lo que va a hacer tiene una función importantísima del metabolismo del calcio en su reabsorción renal y sobre todo en la actividad de los osteoclastos. ¿Quiénes son los osteoclastos? Los encargados de la reabsorción ósea para que se pueda regenerar ese hueso. Entonces, ¿quiénes hacen? Si yo tengo un insuficiente renal, ese paciente, ese riñón, se vuelve chiquito, ya no funciona. Entonces voy a tener alteraciones en el metabolismo del calcio. Voy a tener, por eso tengo pacientes con insuficiencia renal que hacen osteoporosis o se vuelven raquíticos, ¿no ven? Entonces ahí viene la importancia de por qué yo voy a tener ese tipo de alteraciones. Ahora, aquí entra lo más importante y ustedes como tienen el caso intracelular, van a ir en base a ese caso a estudiar equilibrio ácido-base. ¿Ya? Y en equilibrio ácido-base van a repasar la fisiología de lo que es, tienen que volver hasta la parte respiratoria y cómo se maneja la fisiología del CO2, que es el que va a manejar el pH dependiente de la parte respiratoria. Habíamos dicho que este puede ser hiper o hipo o acidosis o alcalosis si yo modifico solo esto, ¿ya? Solo esto. Y también puede ser acidosis o alcalosis si yo modifico aumento o bajo el bicarbonato. Esas dos cosas que se tienen que repasar en la siguiente clase. Eso lo han visto, hay todo un tema en el cálculo, ¿ya? Todo un tema, solo que como es tan árido que nosotros no sabemos dónde lo voy a aplicar, lo pasamos por alto, se vuelve muy de memoria, ¿ya? Entonces ahora ya saben, en esta paciente, ustedes van a ir a repasar qué es lo que ha pasado, cómo yo lo puedo mejorar y cómo lo hemos mejorado al final. Entonces, esta gasometría hemos tenido a las 2:15 de la tarde y a las 4 esta paciente ha pasado a terapia intensiva. Pero esta paciente, les voy a traer la foto de la gasa. Entonces, esa paciente ha pasado por un pH de 7.28, ¿ya? Ha pasado con una PCO2 de
43. ¿Cuánto es lo normal? No. La PCO2. ¿Ah? 45. ¿Cuánto es lo normal? Vea su gasometría. 35. De 35 a 45. Entonces la muestra ya está en 43. ¿Ya? Tenía una PO2, no me acuerdo de cuánto, pero estaba 100 y algo. Y está bien porque nosotros manejamos una PO2 al 100%, pero 100 al 100%, que es lo que se espera. No me acuerdo cuánto, pero estaba 130. Estaba con un bicarbonato de 19, estaba mucho mejor. Calcio no me acuerdo cuánto estaba, igual hemos repuesto calcio. Estaba con una PAM de 68 a 70 más o menos, porque hacemos monitoreo pasivo, cada latido te da la presión, ya no tomamos manual. Después de llevar a la organización. Mañana tenemos que ir acá, ¿estamos ocupados? Sí. ¿Qué bien? Todo. Inglés. Mañana voy a tener una recién larga, o sea, por Patológica, después cirugía, ¿no? de 2 a 7 de la noche más o menos. No sé por qué fue Ya tan tenía una serio. parte y tenía una diuresis de 2000. ¿Ya? Ustedes me van a decir ahora mucho. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque hemos tenido que forzar diuresis. ¿Ya? Y forzar diuresis, si yo no quiero que ese riñón se bloquee y mi paciente salga sin el tumor, pero con insuficiencia renal, yo tengo que hacer funcionar el riñón. ¿Ya? Y lo que hemos hecho, hemos administrado bicarbonato, hemos modificado los parámetros en la ventilación, hemos aumentado la frecuencia respiratoria, porque una forma de eliminar CO2 es aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces nuestro ventilador aumenta la frecuencia respiratoria, hemos aumentado el volumen corriente que estábamos dando a los pacientes y hemos tenido estos resultados. ¿Ya? Entonces estaba mucho mejor. Y hemos empezado vasoactivos. Entonces hay fármacos que nos van a ayudar a subir la presión en este tipo de pacientes. Además de unos anestésicos que hemos quitado, hemos puesto otros, por eso es importante la farmacología. ¿Ya? Bien, entonces van a ir a revisar eso y para la siguiente clase ustedes van a hacer un resumen de cómo es que nuestro cuerpo mantiene la fisiología ustedes van a ver, ¿ya? Entonces van a ver cómo el metabolismo del CO2, porque el que determina el pH no es exactamente el CO2. ¿Quién es? No. Ahí viene una pista. ¿Qué es la definición? ¿Ya? Entonces ustedes van a ir a repasar el metabolismo del CO2, del bicarbonato, cuántos hidrogeniones que botan cada uno, porque el pH es la concentración de hidrogeniones en la sangre. ¿Lo ven? De esta concentración de hidrogeniones, este hidrógeno va a venir del metabolismo del CO2, del bicarbonato, del agua. Entonces, ¿cómo es que eso me va a producir o va a repercutir en la mantención del pH?
¿Qué más? La regulación respiratoria mediante la ventilación, por supuesto. Tenemos nosotros, ¿se acuerdan? Que el CO2 puede o no manejar la presión arterial. ¿Sí o no? ¿Influye o no? Sí. ¿Cómo? Por los quimiorreceptores. ¿Dónde tenemos los quimiorreceptores? En los senos carotídeos. ¿Dónde están los senos carotídeos? En la bifurcación de la carótida primitiva, con carótida interna y carótida externa. Entonces ahí yo tengo los quimiorreceptores y los baroreceptores. Entonces, este CO2 alto o bajo sí me va a producir alteración. Aquí les voy a poner un problemita que no se me va a olvidar nunca. Y ustedes van a ver, porque han visto trauma, y además van a ver el pan de cada diente, el té, ¿lo ven? Y ahora el carnaval, ¿han visto? Ha estado fatal el carnaval, un montón de accidentes. Entonces, ustedes imagínense en el hospital, cerca de esos accidentes, ¿qué es lo primero que les va a llegar? ¿Qué es todo lo que llega? Los politraumatizados. De los politraumatizados, ¿cuál es el que más les tiene que preocupar? El que tiene fracturas de miembro, de húmero, de cúbito, de radio, o el que tiene TEC. El que tiene TEC y más del 90%, si tiene fractura de húmero, radio, seguro que tiene TEC. Entonces, ¿qué pasa con el CO2 y el TEC? ¿Cómo llega ese paciente comprometido neurológicamente? ¿Cómo llega? Llega roncando, ¿lo ven? Llega roncando, ustedes le pellizcan y apenas responde dependiendo del grado que tengan. Entonces, ¿qué hará este CO2 si el paciente ronca y ventila mal? ¿Aumentará o bajará? Aumenta, ¿ya? Aumenta, este CO2 va a aumentar, entonces va a estar hipercárnico. Y si tienen que trasladarlo no sé de dónde arriba tienen, ¿no ven? Y demora unas 3 horas en llegar, ¿ya? Ese paciente hipercárnico hace que la hipercarnia va a hacer que suba la presión, que aumente el flujo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral para lavar ese CO2. ¿Y qué hace? Aumenta la PIC. Si aumenta la PIC, este paciente se está agravando. Fíjense lo hermoso que es el sitio cuando refiere cómo nos podemos manejar, empeorar o salvar a nuestros pacientes. ¿Lo ven? Todo eso tienen que saber ustedes. Y si aumenta la PIC, el paciente se va a herniar. Por eso yo le tengo que decir al terapista que cuando lo intube, que no lo intube con el paciente pataleando. Tiene que dormirlo, porque si el paciente lo intuban pataleando, va a hacer que suba mucho más la presión y esa PIC. Si esa hipertensión intracraneana va a empeorar. Las probabilidades de que quede mejor después de la cirugía, por eso lo va a la cirugía, son mucho más altas y yo sé cómo manejarlo desde el ingreso. Y tienen que conocer, por supuesto, este marco por excelencia, que es el bicarbonato. Aquí tienen los valores normales del pH, tienen que repetirlo siempre. Y van a ver, ustedes me van a hacer un resumen del metabolismo del bicarbonato y del CO2. Sí, del CO2, ¿ya? Estos son los que van a determinar el pH. Aquí el trastorno ácido-base, fíjense las causas en condiciones normales, en condiciones. La inteligencia artificial lo interpreta como quiere. Ustedes se habrán dado cuenta de que siempre hago mis presentaciones con inteligencia artificial, porque una de las causas que yo no sé de docencia era porque me tomaba tiempo preparar la clase. Ya me con eso ahora mucho más rápido.
está si yo tengo una alcalosis metabólica para atender porque sube aquí el CO2 en una alcalosis metabólica, tomando como ejemplo. ¿Por qué creen que sube? Si es metabólico, ¿por qué tiene que subir el CO2? Si es alcalosis metabólica, va a bajar y va a aumentar creo que hay una tablita más. Si es una alcalosis metabólica, ¿cómo estará mi bicarbonato? Alto, ¿ya? Entonces, el bicarbonato hace que el pH sea proporcional al bicarbonato. Proporcional significa que si sube el bicarbonato, sube el pH, ¿ya? En cambio, el CO2 tiene una relación inversamente proporcional. Significa que si sube el CO2, va a bajar el pH, por ejemplo, la producción de una acidosis, ¿ya? Entonces, pero aquí, si es una alcalosis metabólica, ha subido mi bicarbonato. ¿Pero por qué ha subido también mi CO2? ¿Qué hace? No estamos hablando de metabólica. Es una metabólica. ¿Por qué sube mi CO2? Sí. Si el paciente, como decía su compañera hace rato, los diabéticos, es una forma de compensar. Entonces, yo tengo que darme cuenta si es una alcalosis metabólica y sube mi CO2, mi cuerpo está tratando, por eso les digo, de nuevo volvemos a la frase de Hipócrates que decía que la enfermedad se produce cuando cometemos pecados y esos pecados se suman demasiado cuando ya nuestro cuerpo no puede manejarlo, ahí colapsamos, ¿no ven? Entonces nuestro cuerpo trata de compensar esa alcalosis produciendo más CO2 para que reducir al mínimo esa alcalosis. ¿Ya? Es un aumento de la CO2 compensatoria. Se dice una alcalosis metabólica con compensación respiratoria. Para eso sube el CO2. Aquí está el resumen. Con este cuadrito y con la gasometría que tienen de mi paciente, ustedes van a ir a repasar, a leer metabolismo del CO2 y metabolismo del bicarbonato y su influencia en la mantención del equilibrio ácido-básico. ¿Ya? Porque ¿de qué se mueve un diabético? Más allá de que se va yendo por partes, porque va aprendiendo primero un dedo, después un pie, después ya más allá de la rodilla. Así en una crisis, ¿de qué se morirá? O de que cae, porque cae la emergencia. Lo que decía en el principio de la clase. No, los diabéticos ¿qué hacen? Hacen acidosis metabólica, la mayoría son insuficientes renales. ¿Se acuerdan que me he dado con la tarea de la primera clase? Me dije que era una tarea divertida para ahora. Me dije, vayan al pasillo de hemodiálisis y pregunten a todos los que están esperando ahí para hemodiálisis que tienen, el 90% son hipertensos o diabéticos o peor, hipertensos y diabéticos. ¿Ya? Hoy día tengo un paciente, la anterior semana me conté, pero un paciente obeso, hipertenso, diabético, portador de 2 stents coronarios y ya ha hecho 2 infartos. ¿No le contaron? Bueno, este paciente de Yacuiba
pesaba 109 kilos la tercera vez que le daba anestesia. Y ahora ha vuelto con todas las recomendaciones. Ahora ha vuelto, antes ha entrado 2 veces al quirófano porque hacía cálculos renales. Ahora ha vuelto porque la próstata ha crecido mucho y ya se acabó la orinando. Tienen que operarlo de nuevo. Pero con todas las recomendaciones que yo le daba, este paciente ha vuelto, en vez de bajar de peso, ha subido más de peso, 8 kilos más, porque no le hace caso. ¿Qué hace este paciente? Como vive en Yacuiba, viene y lleva 200 tamales por cada vez que viene. ¿Ya? Los congela, por eso lo llamamos el paciente de los 200 tamales. Entonces, se lleva y empieza a comer. Ya han visto que el maíz también es uno de los hiperglucemiantes por excelencia. Todos los derivados del maíz, ¿ya? Son hiperglucemiantes por excelencia. Entonces, él come tamales todo el tiempo. A Dios gracias, muy bien, pero esta tarde tengo otro igual de Yacuiba. Entonces, de esas zonas cálidas viene con mucho sobrepeso porque el calor hace que no salga mucho de su casa a hacer actividad física. Y no toman agua con ese calor. ¿Lo ven? Entonces, este paciente que recién lo viene a ver ahora saliendo de aquí, igual tiene 2 stents coronarios, es hipertenso, es diabético, es obeso, y este tiene un plus más que el otro. Este tiene EPOC además. Entonces, estos pacientes son agotados. Y este paciente es más joven, por lo menos el otro tenía 62 años. Este tiene 51 años. Entonces, díganme si nosotros solos no nos hacemos nada. A ver. Ya. Entonces, este resumen me gustó mucho. Y ustedes lo van a ir a estudiar fisiología en base a esto y en base al paciente que yo les doy, a la gasometría que les estoy pasando. ¿Ya? Entonces, cómo estaba ese paciente, cómo se lo manejan. Les voy a mandar una foto de la otra gaso, 1 hora y media después, con las intervenciones. Y hoy día voy a ir a verla cómo está esta paciente porque la pasan a terapia intensiva. ¿Ya? Entonces, tienen aquí el bicarbonato, el CO2 y estos 2 órganos principales para manejar nuestro equilibrio ácido-base, que es el riñón y nuestro sistema respiratorio. ¿Ya? Si nosotros tenemos alterado aquí los pulmones como una enfermedad intersticial o lo que fuera, lo que va a alterar la hematosis, a mí me va a costar, obviamente mi paciente va a tener acidosis, porque va a acumular CO2, pero el manejo es totalmente diferente. Por eso es que ahora hay incluso la circulación extracorpórea con membrana, al igual que tenemos la hemodiálisis. Entonces ahora hay máquinas que van a reemplazar la función del pulmón mientras se toma el pecho. ¿Ya? Y cuando mi riñón falla, ya sabemos que va a hemodiálisis. Y un paciente que llegue a hemodiálisis puede volver a hacer una vida normal. Ya no hay vuelta. Y esos son los pacientes que están en lista de espera para trasplante renal. ¿Listo? Bien, ahí vamos a quedar.